¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy les quiero platicar aprovechando que el día de ayer fue mayo 4 y el mayo 4 se conmemora como el día de Star Wars. Porque, bueno, en inglés suena May the 4th, suena parecido a May the Force be with you, que es que la fuerza te acompañe. Entonces, como se parece a la fecha de May the 4th, 4 de mayo, bueno, pues mucha gente lo identifica que es el día de Star Wars. ¿Y por qué es importante Star Wars? ¿Y por qué es importante Star Wars en la parte de negocios? ¿No? Porque les voy a platicar porque a mí se me hace muy interesante el fenómeno pues que fue Star Wars desde la perspectiva del emprendedor que fue George Lucas, que fue su director, ¿no? Entonces, bueno, George Lucas actualmente tiene 73 años, ya le vendió Star Wars a Disney, ¿no? Algunas personas están contentos con esa decisión, algunos no. Pero bueno, independientemente de eso, bueno, George Lucas es el que diseña, es el que escribe el guión y es el que imagina pues gran parte del universo de Star Wars, ¿no? Y pues él era un chico que estudió cinematografía y quería ser pues director de cine. Al final no es tan buen director de cine, pero sí es muy buen empresario y muy buen negociante y su legado va a ser pues principalmente en ese sentido, ¿no? Entonces en el momento que cuando él quería grabar Star Wars, pues la idea no les parecía muy buena a los estudios. Generalmente los estudios cinematográficos pues nunca han sido muy visionarios en realidad, ¿no? Siempre han ido un poco con la corriente, entonces bueno, George Lucas quería pues producir su película, dirigir su película, y le costó mucho trabajo conseguir financiamiento. Y la forma en que lo consiguió fue que al final él renunció a su salario, ¿no? Lo redujo muchísimo, pero a cambio él negoció con los estudios que él obtenía su parte por la difusión de cuestiones de mercadotecnia, de el merchandising, como lo conocemos ahora, que es los productos que tienen pues las imágenes. Entonces él fue un poco el inventor de ese tema del merchandising. Antes de George Lucas y antes de Star Wars, el merchandising prácticamente no existía. No se hacían loncheras, no se hacían muñecos de acción, no se hacían playeras, no se hacía casi nada con las películas. Solo era la película, se vendía la película y punto. Pero entonces él negocia que la parte de los artículos de mercadotecnia sean parte de él, ¿no? Entonces los estudios cinematográficos, como su negocio no era el merchandising, bueno, pues lo dejan, ¿no? Hasta se burlan un poco diciéndole, bueno, pues qué tanto podrás ganar de esa parte. Y sorprendentemente, bueno, pues George Lucas empieza a negociar con las fábricas de juguetes, con Hasbro y con Kenner y con otras, y empieza a negociar con muchas otras marcas el hecho de vender pues todo lo que hoy conocemos, las playeras, las loncheras, los muñecos, pues todos los juguetes, casi todo lo que tenemos hoy en día tiene su versión en Star Wars, ¿no? Los cepillos de dientes, todo absolutamente. Y bueno, gracias a eso, George Lucas, con esa visión que tuvo de que esto iba a ser pues muy requerido, entonces fue que se volvió multimillonario y ganó mucho más dinero por los contratos de merchandising que lo que ganó con las películas, ¿no? Entonces eso fue una cuestión muy visionaria que tuvo George Lucas. Otra cosa que es parte del legado de George Lucas es el hecho de que mientras estaba haciendo la película se encontró con muchísimos inconvenientes porque todo lo que él tenía en la mente pues no existía en la realidad. Y resulta que él tuvo que estar creando empresas para poder hacer lo que él quería. Entonces creó otra empresa que se llama Industrial Light and Magic, ILM, ¿no? Y donde esa empresa que él crea fue la empresa encargada de producir los efectos especiales y los sonidos que él necesitaba para sus películas, porque no existían sonidos de naves, evidentemente, no existían sonidos de espadas láser, no existían sonidos de todos los extraterrestres que vemos en las películas, ¿no? No existían los idiomas, y entonces él tiene que crear esta empresa para producir todo lo que necesitaba en su película, ¿no? Los sonidos, los efectos especiales y demás. Y resulta que es tan exitoso que después esta empresa se vuelve muy muy grande y le empieza a vender
efectos especiales en muchas otras películas. Entonces, por decir algo, Jurassic Park, esta empresa ILM le produce sus efectos especiales y muchas otras acaban siendo clientes de ILM para producir sus efectos especiales y sus sonidos que necesitaban y demás, ¿no? Entonces fue esa otra gran visión de George Lucas. Y bueno, él también inventa otro tema que él hace que inventa un concepto que se llama futuro usado. Eso quiere decir que él se da cuenta que cuando vemos las naves de la Alianza Rebelde, bueno, pues tenían que verse naves, pues no podían ser nuevas, los uniformes no podían ser relucientes y todo lo que rodea a la Alianza Rebelde pues tenía que verse sucio, tenía que verse usado, tenía que verse pues de segunda mano, medio chatarra, ¿no? Porque bueno, si era una Alianza Rebelde pues no tenía los recursos, se entiende que el Imperio Galáctico, lo del Imperio Galáctico sí se ve nuevecito, sí se ve todo recién salido de fábrica, pero la Alianza Rebelde tenía que verse todo medio cochino y entonces es que eso él inventa. Antes pues las películas pues como diseñaban todo en sets pues todo se veía nuevo, pero lo cual le restaba mucho realismo. Entonces el hecho de que de que en la Guerra de las Galaxias, en la primera película, bueno, creara este concepto donde el futuro se veía pues un poco de segunda mano, bueno, pues le dio mucho realismo a la película y ese concepto pues luego ya lo usaron en muchos otros lados, ¿no? Si vemos ya creó ese tipo de futuros distópicos, luego ya pues vemos luego en Terminator y vemos en Blade Runner y demás, que bueno, pues usan ese concepto, pero él fue pues, un poco el primero que imaginó que el futuro pues debería de estar a lo mejor pues verse digamos, utilizado, ¿no? Verse usado, verse pues, medio sucio, medio cochino y medio demás, ¿no? Y bueno, esta es otra cosa que también crea, él crea también él necesitaba, pues, que los cines donde se pasaran las películas, pues dieran una experiencia realmente muy buena y muy envolvente. Entonces, otra empresa que él crea, otro proyecto que él crea, es lo que hoy conocemos como sonido THX. Él crea ese tipo de sonido y es un tipo de sonido que empezaron a usar al principio pocos cines, pero poco a poco después más lo fueron incorporando y entonces empezaron a crear ese sonido THX, que es una especie de sonido envolvente que se usa hasta la fecha en la mayoría de las salas de cine, donde, bueno, pues hacía que la experiencia al ver esta película pues fuera mucho más realista, mucho más envolvente. Entonces, él también crea esta empresa que es Sonido THX. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces en las películas aparece en los créditos del inicio Sonido THX y bueno, pues eso es una idea que tuvo George Lucas y una empresa que él creó que después le vendió pues a los cines su sistema de sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro legado y otra visión de George Lucas. Por último, bueno, él también fue un poco el creador de Pixar, ¿no? Él también creando estas películas, pues se da cuenta que necesitaba animación por computadora y entonces él empieza a hacer animación por computadora. En ese momento nadie lo hacía y las computadoras en 1976-77 que se graba la primera película, pues tampoco eran tan eficientes para eso, pero bueno, él pone las semillas para eso. Esa animación por computadora que él se crea, luego se convierte en la compañía Pixar, que también pues, se dedicaba a hacer animación por computadora. Luego llega Steve Jobs, cuando lo corren de Apple, él llega con mucho dinero, se da cuenta que existe Pixar, ¿no? Y se da cuenta el potencial enorme que tiene la animación por computadora. En ese momento, pues él también, la visión que tenía Steve Jobs en su sentido, pues también revoluciona. Entonces toma Pixar, que bueno, ya tenían la idea de la animación por computadora, no la habían explotado al 100%. Entonces llega Steve Jobs, compra Pixar y lo convierte en el monstruo de animación por computadora, que fue después la creadora de Toy Story y de muchas otras películas muy importantes. Y entonces después el mismo Steve Jobs le vende Pixar cuando ya era muy grande, la compró muy barata, la hizo crecer muchísimo y luego se la vendió pues ya muy grande por mucho dinero, se la vende a Disney, ¿no? Entonces ahí es donde
donde, bueno, también fue otra idea muy visionaria que tuvo Steve Jobs. Entonces, eso es lo que hace que, bueno, yo lo considero pues un gran visionario, ¿no? Un gran líder, un gran emprendedor, que muchas de sus ideas se convirtieron en grandes empresas y lógicamente eso también lo hizo muy rico, ¿no? Él pues generó con todas sus ideas varios miles de millones de dólares, nada más el puro Star Wars se lo vendió a Disney en 4.500 millones de dólares, más todo lo que ya había ganado antes con con el merchandising, con todo lo de con todos los muñecos y juguetes pues, que se han vendido en la historia, y con todo el tema de Pixar, con el THX, con ILM, entonces con todas esas empresas que él fue creando y construyendo y demás. Entonces, para mí es un gran visionario y hoy celebramos el legado de todo eso y que pues la verdad es que transformó el mundo tal como lo conocemos, ¿no? Entonces fue de los primeros en ese sentido porque bueno, muchas veces nos vamos con Steve Jobs, con Bill Gates y demás, pero bueno, George Lucas entra en esa categoría desde mi punto de vista y es un gran personaje en ese sentido. Bueno, muchas gracias por vernos y por recibirnos. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes en Oasis Asesoría Financiera. Muchas gracias, hasta luego.